Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manuel Aragonés y hoy vengo a presentarles esta aplicación que estoy terminando. Se trata de una aplicación para gestionar los pagos de una comunidad de propietarios, una comunidad de vecinos o cualquier comunidad donde haya personas que hagan pagos y luego también haya gastos que haya que controlar para luego recalcular las cuotas, etcétera. Bueno, la aplicación sirve para gestionar varias comunidades en la misma aplicación y tenemos esta parte de aquí donde podemos dar de alta una nueva comunidad. También la podemos editar si hay algún error que hayamos puesto al crearla y luego actualizarla para que se quede bien con sus datos bien hechos. Luego, cuando le damos al botón nueva comunidad, pues se nos sitúa en este formulario donde ponemos el nombre de la comunidad, la alberca, la dirección, pues calle La Alberca número 26. Esto ya, las direcciones que en los diferentes países son diferentes, pues ya se ponen como sean, ¿no? El nombre del presidente, por ejemplo, pues Juan Pérez, el teléfono por si hay alguna incidencia. Realmente todos estos son datos que me voy inventando sobre la marcha. Y luego el importe de la cuota. La cuota genérica, porque luego habrá cuotas que se recalculen según los servicios o según el tanto por ciento de la propiedad, etcétera. Vale, luego le daremos a guardar y ya se nos guardaría en la pestaña comunidades una nueva comunidad donde podremos gestionar. Realmente todavía la aplicación está sin terminar, tengo que configurar varias cosas, repetir alguna macro que tiene algún pequeño fallito, etcétera. Y bueno, una vez que ya tenemos las comunidades creadas, aunque después podemos seguir creando comunidades, podemos crear un nuevo cobro. Si le damos al botón más, pues automáticamente se nos abre en el primer campo, que es fecha, y he integrado una macro para introducir la fecha con un cuadrito y podemos seleccionar la fecha aquí y ya se nos pone en la celda. Luego podemos poner el DNI del socio que vaya a hacer el pago o también podemos elegirlo por el nombre, que suele ser más fácil identificar el socio por el nombre, pues elegimos el nombre y automáticamente se nos pone el DNI en la parte del DNI y aquí se nos ponen los datos para que sepamos lo que estamos haciendo, ¿vale? También tenemos un número de pago para identificar todos los pagos. Luego tenemos el mes de la cuota, que podemos elegir el mes que sea. Luego el importe, que lo podemos elegir con estos botoncitos, que es un control de formulario de Excel, o también lo podemos poner a mano sin problema, ¿vale? Y luego elegiríamos la comunidad de la que estamos hablando, ¿vale? En este caso, pues una cualquiera. Luego, bueno, esto una vez que ya tenemos el pago guardado, pues le daríamos a guardar y aquí en la pestaña pagos se nos crearía un nuevo pago con la línea que acabamos de insertar. Ya les digo que todavía me faltan por configurar ciertas cosas y tal. Luego también podemos hacer una consulta de los pagos de un DNI, podemos hacer consultas de los gastos también, podemos insertar nuevos gastos, que aquí tendríamos también la posibilidad de, pues por la fecha, poner la fecha en la comunidad, el proveedor, el número de factura, el importe y una pequeña descripción de lo que sería el gasto. Y esto se quedaría registrado aquí en estos gastos. Luego tenemos una pestaña donde voy a insertar un pequeño dashboard de todos los números. Tenemos una pestaña donde podemos hacer listados. Tenemos una hoja donde están los socios, también tenemos donde están las comunidades. Hay algunas cosas que tengo que arreglar. Y la pregunta que les quiero hacer, a ver si ustedes me dan su opinión y me ayudan, es si la aplicación sería mejor crearla solo esta hoja y todas las demás hojas ocultas y trabajar solo con esta hoja y cuando haya que mostrar alguna hoja, pues hacer alguna macro o dejarla así con las hojas. Entonces espero que me den su opinión y muchas gracias.
Recuerden, si les gusta mi trabajo, suscribirse al canal porque así me ayudan a seguir con este proyecto. Gracias.